Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la Agencia Salvadoreña de Noticias, bajo la dirección del periodista Raúl Beltrán Bonilla. El Salvador está en alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus. Todos tenemos que estar en casa. Es la única forma de detener el virus. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenas noches, amigos, anticipadamente feliz fin de semana. Hoy es viernes y todo el mundo lo sabe. No es esa la frase, pero más o menos. Estamos en Tigo, canal 25, en Claro, canal 26 y señal satelital para todo el mundo en Claro, canal 146. Gracias por su sintonía. Los viernes, como es tradicional, son viernes de entrevistas con personalidades del mundo de la política, de la economía, de lo social, de lo deportivo. Extrañamente, este viernes tocamos puertas de la derecha, del gobierno, de la izquierda, y todo el mundo anda a la carrera, dado los últimos acontecimientos, inusual en la vida del país. Entrando de lleno en este resumen que les presentamos, para que usted valore realmente la semana que termina y el rumbo que pueda tomar la próxima semana, entramos de lleno a la declaración o al discurso del señor presidente de la República, Nayib Bukele, quien confirmó y certificó que el ejército crecerá en su quinquenio hasta 40,000 efectivos, 20,000 nuevos, que ya alcanza esa cifra en el combate, como lo dice el señor presidente, a la delincuencia. Escuchamos y veamos y analicemos lo que dice el ciudadano presidente. Médicos, maestros, arquitectos, ingenieros, bomberos, policías, soldados, gente con ganas de trabajar, con ganas de luchar por nuestro país, por El Salvador. Lo vemos cuando hay crisis. ¿Qué pasa cuando hay un terremoto, cuando hay una inundación? ¿Quiénes son los primeros que llegan? Los comandos de salvamento, la Fuerza Armada, los rescatistas. ¿Qué pasó en Guatemala y en Honduras cuando necesitaban nuestro apoyo? ¿Quiénes fueron para allá? La Fuerza Armada, los rescatistas. ¿Qué pasa cuando hay un incendio? Nuestros bomberos, nuestra Fuerza Armada, nuestras aeronaves que ya están viejas, tratando de apagar los incendios desde el aire. Pues ahora vamos a tener nuevas aeronaves para poder apagar bien los incendios. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Quiénes, si no nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros soldados, nuestros policías? ¿Quiénes repartieron los paquetes PES? ¿Quiénes ordenaron el país en la cuarentena? ¿Quiénes garantizaron que se guardara el distanciamiento social en la repartida de abono y de semilla? ¿Quiénes ayudaron a construir el Hospital El Salvador, a equiparlo? Y hay otro punto que también es igual de importante. El tema de seguridad, yo creo que cualquier persona que ha sufrido la pérdida de un familiar sabe que la seguridad que evite que asesinen salvadoreños es un punto primordial y es una prioridad para cualquier gobierno, o al menos debería de serlo. Pero no solo es eso, también es una necesidad básica para que crezca nuestra economía, para que se generen empleos, para que haya inversión. ¿Quién va a invertir en un país inseguro? ¿Cómo va a haber turismo en un país inseguro? ¿Cómo va a haber desarrollo económico? ¿Van a crecer los empleos en un país inseguro? Por eso es tan importante, es tan vital la seguridad. Lastimosamente, conseguir seguridad en un país que hace unos años era el país más inseguro del mundo,
no es fácil. Y requiere mucha valentía, mucho coraje, mucha decisión y mucho amor a la patria. Y yo lo he dicho otras veces, no todas las personas acuden a ese llamado. Ustedes sí acudieron a ese llamado. Y por eso ustedes merecen un reconocimiento especial. Porque no cualquier persona decide por sí misma, voluntariamente, ir a enfrentar el peligro para salvar a los demás. Y ustedes así lo decidieron. Y por eso ahora forman parte de esta promoción tan importante, que desde mañana va a estar en las calles protegiendo al pueblo salvadoreño, que son la promoción que cruzó la barrera de los 20,000 miembros de la Fuerza Armada y son la promoción. Esta era la locución del ciudadano presidente sobre la juramentación de más de 1.200 nuevos elementos de la Fuerza Armada y reconfirmando que el ejército crecerá hasta 40,000 efectivos. Deportes y más. Pausa, regresamos con más de los detalles ocurridos en la presente semana. Ahora, noticias, deportes y más. Un informativo independiente que sintetiza los acontecimientos más relevantes de El Salvador y el mundo. Conducido por un equipo de profesionales con trayectoria y experiencia. Gracias por estar en nuestra sintonía. Creo que es importante. Deportes ahora. Bajo el liderazgo del periodista Raúl Beltrán Bonilla. Los esperamos aquí a las 8 de la noche por la señal de TVM y sus plataformas digitales. Ahora, una producción de la Agencia Salvadoreña de Noticias. Nada mejor que conocer El Salvador. Esta es la Casa de la Hacienda, un paradisíaco lugar a 1 kilómetro de Hilo Vasco rumbo a Tejutepec. Usted puede disfrutar de estos toboganes gigantes, ver el museo, lo mejor que tiene El Salvador, las reliquias arqueológicas, las espadas y armas del medioevo, la época de los cruzados en Europa, las pistolas de principios del siglo XIX, es decir, esta es la sala de armas del Museo de la Casa de la Hacienda. Puede disfrutar, puede venir, puede vivir en un clima especial aquí en la Casa de la Hacienda. Continuaba la semana después de la locución del ciudadano presidente y en la Asamblea Legislativa el miércoles era miércoles de fiesta. Así lo dijeron algunos legisladores. Otros representantes de partidos políticos, molestos, indignados, inconformes, exaltados por lo que habían escuchado, habían visto y el aporte de pruebas y la certificación de un juicio amañado que lo expresaba el expresidente Elías Antonio Saca por parte del exfiscal Douglas Meléndez. Citado a comparecer en la comisión que indaga los sobresueldos, una comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa, sorprendió a todo mundo la posición del expresidente emitiendo la denuncia y haciendo estas revelaciones. Es importante conocer, señor Saca, que nos detalle un poco más de nombres. Le voy a dar para refrescarle un poco y ayudarle un poco, porque entiendo que ha estado un poco retirado hace tiempo la lista de todo su gabinete. Nos gustaría que nos ampliara un poco con algunos nombres. Ya nos dijo que la actual diputada Margarita Escobar obtuvo sobresueldos por 5 años. Le pregunto, ¿el señor Rodrigo Ávila también recibió sobresueldos durante 5 años y en qué montos? Sí, yo no, la cantidad exactamente no la tengo, pero sí recibió sobresueldo. El exdirector de la policía y ex viceministro de seguridad, Rodrigo Ávila, sí recibió sobresueldo, igual que el arquitecto Margarita Escobar.
que fue viceministra de Relaciones Exteriores para atender a los salvadoreños en el exterior. De esta lista que usted me ha entregado, diputado Soriano, creo que he mencionado al licenciado Francisco Esteban Laínez, a Margarita Escobar, la licenciada Marisol Argueta de Varías, que fue canciller de la República, el licenciado René Mario Figueroa, Rodrigo Ávila, el señor Guillermo Belarmino López Suárez, que fue ministro de Hacienda, el licenciado William Jacobo Handal, que en paz descanse, que fue ministro de Hacienda, la licenciada Yolanda Eugenia Mayora de Gavidia, que fue ministra de Economía, el licenciado Eduardo Arturo Ayala Grimaldi, que fue subsecretario de Economía y fue también secretario técnico de la presidencia a la renuncia del licenciado Eduardo Sabla. La licenciada Darlene Xiomara Mesa, ministra de Educación, el licenciado José Luis Guzmán Martel, viceministro, de los que estoy recordando, porque les van a ampliar después esta información. El licenciado José Roberto Espinal, que fue ministro de Trabajo, el licenciado Gerardo Antonio Zubillaga, que fue viceministro de Trabajo y director del CNR, la licenciada Carmen Elisa Sosa de Callejas, el licenciado Mario Ernesto Salaverría Nolasco, ministro de Agricultura, David Gutiérrez, Jorge Isidoro Nieto Meléndez, estoy viendo cada uno de los nombres, el señor Hugo César Barrera Guerrero, que fue ministro de Medio Ambiente y presidente de CEPA, recibió sobresueldo. El licenciado Luis Gonzaga Cardenal de Baile, primer ministro de Turismo que tuvo el país, porque ese ministerio fue creado durante la administración Saca, sí recibió sobresueldo. Complementó la declaración del expresidente su secretario privado Elmer Charlé, que amplió incluso con cifras en la documentación que dejó a los miembros de la Comisión Investigadora de Sobresueldos de la Asamblea Legislativa. Esto era la primera sacudida que sufría el país en la semana que termina. Revelaciones que para muchos han sido buenas, para otros son malas, para otros se trata de un amaño, de un arreglo o simplemente de un accionar político. Más adelante, después del mensaje de nuestros patrocinadores, tendremos la reacción en este resumen de lo que explicó sobre el tema el diputado del Partido Arena, ingeniero Rodrigo Ávila. Ya volvemos. Ahora, noticias, deportes y más. Un informativo independiente que sintetiza los acontecimientos más relevantes de El Salvador y el mundo. Conducido por un equipo de profesionales con trayectoria y experiencia. Gracias por estar en nuestra sintonía. Creo que es importante. Deportes ahora. Bajo el liderazgo del periodista Raúl Beltrán Bonilla. Los esperamos aquí a las 8 de la noche por la señal de TVM y sus plataformas digitales. Ahora, una producción de la Agencia Salvadoreña de Noticias. Al
Hilo Vasco está ubicado el moderno Parque Memorial Asturias, un lugar para el descanso eterno. Aquí en un remanso de paz, nuestros deudos tienen el mejor sitio. Invierta ya en Parque Memorial Asturias, lo moderno de Hilo Vasco. Amplias calles, una iglesia para la meditación, áreas verdes y parqueo para más de 100 vehículos. Parque Memorial Asturias, una empresa del grupo Poli Inversiones. Nada mejor que conocer El Salvador. Esta es la Casa de la Hacienda, un paradisíaco lugar a 1 kilómetro de Hilo Vasco rumbo a Tejutepec. Usted puede disfrutar de estos toboganes gigantes, ver el museo, lo mejor que tiene El Salvador, las reliquias arqueológicas, las espadas y armas del medioevo, la época de los cruzados en Europa, las pistolas de principios del siglo XIX, es decir, esta es la sala de armas del Museo de la Casa de la Hacienda. Puede disfrutar, puede venir, puede vivir en un clima especial aquí en la Casa de la Hacienda. Esta es la subida al famoso mirador de Suchitlán y la fachada de la Casa de la Moneda, la vista superior de esta joya ubicada en Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán. Las monedas más antiguas, las monedas de todos los países del mundo. También recuerdos arqueológicos y esta preciosa vista de las aves migrantes en el lago de Suchitlán. Una joya de la naturaleza donde usted puede observarla desde el mirador de la Casa de la Moneda en el pleno corazón de Suchitoto. Una verdadera joya que engalana la cultura y el desarrollo de esta importante comunidad. Venga y visite la Casa de la Moneda en Suchitoto. En un equilibrio mediático e informativo, después de las revelaciones del expresidente Saca, el ingeniero Rodrigo Ávila, mencionado por el exmandatario, también tuvo su oportunidad de declarar ante la prensa y esto fue lo que trasladó. Esas maniobras tan obvias para tapar actos de corrupción actuales, tratando de revolver y tratando de escandalizar con cosas del pasado. Yo creo que se debería preocupar, o se deberían de preocupar los miembros de la bancada oficial en averiguar sobre los actos de corrupción que están ocurriendo en este momento y prácticas que ellos critican que se están dando en este momento, por supuesto, al amparo de los decretos que sin mayor pensamiento ni profundidad se aprueban aquí para servir de tapadera y de cobertura a cosas que son totalmente inaceptables. Así que básicamente eso es lo que yo quería manifestar, básicamente es lo que yo quería decir. Declaré en su momento sobre este tema en el año 17, en el año 2017 en sede fiscal. Y por supuesto, estaría en toda la disposición de que se me vuelvan a llamar, voy a volver ahí a decir la verdad, porque ayer aquí en la Asamblea se escucharon verdades a medias, se escucharon verdades que fueron modificadas y por supuesto una serie de cosas que fueron negadas que son totalmente ciertas. Pero ese es otro tema. Yo creo que a veces hay maneras que se han utilizado, que han sido utilizadas por este gobierno para presionar a quienes vienen a declarar aquí. Seguía entonces las declaraciones, las opiniones, las posiciones de acusadores y acusados. Pero terminaba la semana de manera inusual en la vida política del país. Se conocía en horas de la tarde del jueves de esta semana
la captura y las órdenes giradas contra el expresidente Salvador Sánchez Serén, implicado en delitos de lavado por más de $530,000 mientras fue vicepresidente de la República en la administración de Mauricio Funes Cartagena. Vamos a trasladarnos a estas imágenes de lo que sucedió la tarde del jueves de la presente semana. Varios delitos que serán detallados en los próximos minutos por las autoridades de la Fiscalía General de la República, también por parte del Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional Civil. En este momento tienen ustedes el espacio para poder realizar las imágenes y también las fotografías respectivas a los acusados en este caso denominado Operación de... Erlinda Handal, hija del legendario comandante Jorge Chafí Handal, Simón, su nombre de guerra. Violeta Mengíbar, exalcaldesa y exministra de Salud, su seudónimo Elvita, de las Fuerzas Populares de Liberación FPL durante el conflicto armado. También Nelson Flores, el exministro de Agricultura, fue detenido en una orden administrativa. Seguía la presentación de los implicados, la orden para Gerson Martínez, quien está prófugo de acuerdo a la versión de la Policía y de la Fiscalía General de la República, exministro de Obras Públicas. Calixto Mejía, exministro de Trabajo, que también, lo decíamos en la emisión de noticias del jueves anterior, fue el creador de la frase "devuelvan lo robado", que posteriormente fue tomada como estandarte en campaña electoral. Y seguía la presentación precisamente en el seno de la Unidad de Investigaciones de la Policía Nacional Civil. Cuando regresemos, la versión... A la familia nos informó por medio de un WhatsApp que había sido detenida en los alrededores de su residencia. ¿Cuál es el llamado que le haría usted a las autoridades en torno a este caso? Bueno, que respeten los derechos humanos y que si hay algo en contra de las personas, que lleven el debido proceso. No es así sacado de la manga de la camisa donde van a detener. Zoila Mengíbar, hermana de Violeta Mengíbar, explicando que la detención la consideraron ellos arbitraria precisamente porque no le fueron leídos los derechos ni se permitió la asistencia de sus abogados desde el primer momento. Pausa y regresamos en el cierre de este análisis de la semana en la actividad política que estalló de nuevo en el país. Ahora, noticias, deportes y más. Un informativo independiente que sintetiza los acontecimientos más relevantes de El Salvador y el mundo. Conducido por un equipo de profesionales con trayectoria y experiencia. Gracias por estar en nuestra sintonía. Creo que es importante. Deportes ahora. Bajo el liderazgo del periodista Raúl Beltrán Bonilla. Los esperamos aquí a las 8 de la noche por la señal de TVM y sus plataformas digitales. Ahora, una producción de la Agencia Salvadoreña de Noticias. Al norte de Hilo Vasco está ubicado el moderno Parque Memorial Asturias, un lugar para el descanso eterno. Aquí en un remanso de paz, nuestros deudos tienen el mejor sitio. Invierta ya en Parque Memorial Asturias, lo moderno de Hilo Vasco. Amplias calles, una iglesia para la meditación, áreas verdes y parqueo para más de 100 vehículos. Parque Memorial Asturias, una empresa del grupo Poli Inversiones. Nada mejor que conocer El Salvador. Esta es la Casa de la Hacienda, un paradisíaco lugar a 1 kilómetro de Hilo Vasco rumbo a Tejutepec. Usted puede disfrutar de estos toboganes gigantes, ver el museo, lo mejor que tiene El Salvador,
las reliquias arqueológicas, las espadas y armas del medioevo, la época de los cruzados en Europa, las pistolas de principios del siglo XIX, es decir, esta es la sala de armas del Museo de la Casa de la Hacienda. Puede disfrutar, puede venir, puede vivir en un clima especial aquí en la Casa de la Hacienda. Esta es la subida al famoso mirador de Suchitlán y la fachada de la Casa de la Moneda, la vista superior de esta joya ubicada en Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán. Las monedas más antiguas, las monedas de todos los países del mundo. También recuerdos arqueológicos y esta preciosa vista de las aves migrantes en el lago de Suchitlán. Una joya de la naturaleza donde usted puede observarla desde el mirador de la Casa de la Moneda en el pleno corazón de Suchitoto. Una verdadera joya que engalana la cultura y el desarrollo de esta importante comunidad. Venga y visite la Casa de la Moneda en Suchitoto. Al cierre de este resumen y análisis de los más destacados hechos de la semana, el fiscal Rodolfo Delgado dijo lo siguiente. Personas que actualmente han sido detenidas son Violeta Mengíbar, quien fungió tanto como alcaldesa de San Salvador y exministra de Salud; Calixto Mejía, exviceministro de Trabajo; Erlinda Handal, exviceministra de Tecnología; Hugo Flores Hidalgo, exministro de Agricultura y Ganadería; y Carlos Enrique Cáceres Chávez, exministro de Hacienda. De igual forma, hemos girado órdenes de captura y posteriormente solicitaremos la difusión roja para que se activen todos los mecanismos de rastreo y búsqueda de Interpol en contra de José Guillermo López Suárez, quien fue expresidente de CEPA del 1 de junio del 2009 a abril del año 2010 y exministro de Agricultura de mayo de 2010 a septiembre de 2012. Salvador Sánchez Serén, cuando fungió como vicepresidente de la República. Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas. Y Lina Dolores Pol, exministra de Medio Ambiente. Todas estas personas tenían a su disposición fondos públicos, recibían entregas de dinero en efectivo y en montos diferenciados. El dinero era entregado en casa presidencial. Firmaron recibos. Los recibos se ha corroborado la autenticidad de las firmas. El dinero siempre les era entregado en forma mensual y constituía una adición al salario que por ley debían de vengar por ejercer la función pública. En las próximas horas serán enviados a los tribunales de justicia de acuerdo al requerimiento de ley. Juzgue usted los hechos como salvadoreño, es su deber, es su derecho. Feliz fin de semana para todos.